Bienvenidos todos, estamos muy contentos. Vamos a empezar un nuevo seminario. Estamos bajo una tormenta de nieve aquí por esta parte del mundo, así que estamos aprovechando en dar algunos seminarios para que ustedes puedan favorecerse. Este seminario tiene como título Reclutamiento y selección de voluntarios en aventureros, en conquistadores y en escuelas sabáticas. Cuando nosotros estamos trabajando con los niños, tanto en los diferentes departamentos, necesitamos personas que nos ayuden. Estas personas tenemos que mirarlo con una visión. En el futuro pueden ocupar nuestros lugares o podemos descubrir personas que están dispuestas a hacer un trabajo para Dios en el ministerio infantil, en la escuela sabática o en aventureros, ¿verdad? O en conquistadores también. Así que cuando uno va reclutando a las personas, va descubriendo talentos y valores. Cuando yo tenía los 14, 15 años, una vez me invitaron a mí a contar una historia en una campaña evangelística por la década de los 80. Me dieron para contar el tercer día de la creación. La persona que me invitó no pensó que yo en el futuro me iba a dedicar toda mi vida al ministerio infantil. Así que todos nosotros que estamos aquí alguna vez hemos sido voluntarios. Se nos ha reclutado, se nos ha seleccionado, se nos ha dado entrenamiento, se nos ha dado la oportunidad de trabajar. Así que nunca debe una persona, nunca un líder debe dejar de reclutar y seleccionar personas para el trabajo. Pero hay reglas que tenemos que seguir porque hoy día más que nunca el mundo se ha consternado con las diferentes eh, violencia que han tenido con los niños y con los adolescentes. En las diferentes iglesias católicas, evangélicas, eh, de todas las denominaciones, ¿verdad? Ahora cuando uno entra a cualquier página de Facebook, siempre dice, si ha sido abusado por algún pastor metodista, evangélico, católico, tiene derecho a una demanda. ¿Verdad? Tristemente esas cosas pasan. Es necesario nosotros cuando reclutemos y seleccionemos a las personas, las seleccionemos eh, viendo que esas personas no tengan ningún antecedente. Pero no tan solamente se selecciona a los voluntarios para que evitar violaciones, sino para que ellos hagan un trabajo a favor de los niños y adolescentes, llevándolos a los pies de Cristo. La pregunta que uno se tiene que hacer siempre es, ¿tiene suficientes voluntarios? Porque si ya hay un grupo establecido de personas, tú no puedes buscar otros voluntarios, porque las personas que están trabajando contigo o que están en el club son personas que se pueden ofender. ¿Verdad? ¿Cuánto voluntario uno necesita? ¿A quién le pedirías que se una a tu equipo? Son preguntas que tú tienes que hacerlo, ¿no? A veces no es bueno tampoco trabajar con un grupo cerrado de personas, necesitamos a otras personas que pueden ayudarnos y brindarnos apoyo en las actividades que programemos. Según el diccionario Merriam-Webster en línea, un voluntario es una persona que se compromete o expresa la voluntad de realizar un servicio sin que se le pague por hacerlo. A nadie se nos ha pagado por el trabajo que hacemos en la iglesia, más bien nosotros pagamos comprando cosas para los niños, ¿verdad? Pero una persona voluntaria no va a recibir ningún dinero, pero en algunos casos podemos hacer una excepción si, por ejemplo, la persona vive muy distante o no tiene para los pasajes o necesita alguna ayuda, nosotros podemos brindarle ayuda en ese aspecto, ¿no? No siempre se realiza eso, pero podemos nosotros hacerlo. En el libro Ministerio dice, nadie que ha dado su vida a la obra de Dios como ministro suyo eh, vive para sí. Su obra consiste en seguir a Cristo, en ser un agente y colaborador voluntario del Maestro, recibiendo su espíritu día tras día y trabajando como trabajó el Salvador sin desmayar. Esto dice Elena de White, que nosotros tenemos que trabajamos para Jesús y somos colaboradores voluntarios de Dios y Dios nos va a ayudar. También en Mateo 20:28 Jesús dijo, así como el Hijo vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. O sea que Jesús es un ejemplo de voluntario.
Entonces, ¿por qué reclutamos voluntarios? Necesitamos a las personas, más personas que nos ayuden, porque nosotros tenemos diferentes actividades y programas y necesitamos la ayuda de las personas, pero esas personas también pueden brindar sus ideas, ¿no? Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pide a Dios que envíe trabajadores. Entonces es necesario, sabemos que el trabajo es muy amplio y a veces la gente que colabora en sí somos pocos. Entonces Dios siempre nos envía que nosotros estemos. Existe una variedad de talentos y modelos que nosotros podemos seguir. En el libro de Hechos encontramos que los discípulos buscaron diáconos y diaconisas para cuando se presentaron algunos problemas dentro de la iglesia primitiva. Tenemos que nosotros reconocer que nosotros no trabajamos solos o no debemos trabajar solos, porque a veces cuando una persona es la que siempre está dirigiendo todas las actividades, sea la escuela sabática, sea aventurero, sea conquistadores, sea el momento infantil, cuando esa persona por salud o por alguna razón no esté en ese momento, automáticamente lo que se van a afectar son los niños porque no va a poder cumplir con su función. Entonces es necesario nunca trabajar solos, tenemos que aprender a delegar y para eso buscamos personas que puedan continuar el trabajo que estamos realizando. Las relaciones interpersonales son necesarias en el club, pero necesitamos comunicarnos con otras personas para la enseñanza y necesidad de balance y opiniones variadas. Las personas que trabajan con nosotros, sus opiniones, sus ideas también son aceptadas. En Eclesiastés 4:9 dice, más vale en dos que uno solo, pues tiene mejor remuneración por su trabajo. O sea, cuando una persona trabaja acompañada de personas, el resultado va a ser más favorable porque no se centra en una persona, no se centra en un rey, en un emperador, se centra en diferentes personas que están compartiendo la misma idea, porque nosotros no conocemos los caminos de Dios. No sabemos nosotros, un líder tiene que formar otro líder, porque si el líder desaparece, automáticamente el trabajo debe continuar. ¿Quién sería un voluntario ideal? Dick Allen dice que el mejor voluntario es una tercera parte de niño y dos terceras partes de adulto. Los problemas vienen cuando esta proporción se invierte. Tiene que ser una persona que tenga pensamiento, actúe como un niño y que también actúe como un adulto. O sea, en otras palabras, tiene que comprender al niño y tiene que también comprender que es un adulto, ¿no? Los que trabajamos con niños comprendemos a los niños, amamos a los niños, enseñamos a los niños y entendemos a los niños. Y eso tiene que ser un voluntario. ¿Cuáles son las características que encontramos útiles que pueden tener un voluntario? Primero, un llamado de Dios para servir. Es importante porque la persona que trabaja, que hemos invitado, no va a trabajar para ti. Tiene que reconocer que está trabajando para Dios. ¿Verdad? A veces no, yo quiero con la hermana o yo quiero con el hermano o porque el pastor me puso aquí. Esas son preguntas frecuentes que nosotros encontramos. Pero una persona que tiene una visión sabe que ese trabajo que está realizando no es para el pastor, no es para la hermana, no es para el hermano, sino que es un trabajo para Dios. Que Dios es su jefe, que Dios es su consejero, que Dios es la persona a quien él está trabajando. Por eso a veces las personas dicen, no, a mí me pusieron aquí porque el pastor me puso. Es verdad, el pastor fue un medio o una persona influyente, fue un medio, pero el trabajo es para Dios. Por lo tanto, tiene que dar lo mejor de sí. Tiempo que está dispuesto a comprometer con el club o con la escuela sabática. ¿Verdad? La persona tiene que ser una persona que va a saber que va a necesitar más tiempo para trabajar, para cumplir los objetivos. No se limita a un horario. A nosotros se nos ha enseñado desde la década de los 80 y 90 que nosotros trabajamos las 24 horas del día, 7 días. 7-Eleven, ¿no? Nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 7 días. O sea que las personas deben comprender que su trabajo no es solamente las 2 horas del sábado, abarca toda la semana. Un llamado de parte suya a ayudar, o sea, el director llama a esa persona a ayudarle, van a ser manos ayudadoras.
Es necesario que le gusten los niños y la juventud, y eso es obligatorio, ¿no? Una persona que no ama a los niños, que no los aguanta, no los tolera, no sabe dominarlos, no sabe controlarlos, no dominarlos, no sabe controlarlos, no sabe guiarlos. Una persona que no le gusta la bulla, automáticamente no puede ser una persona que trabaje con los niños. Uno en el trabajo con los niños tiene que aprender mucho y tolerar mucho. Los niños de hoy día son niños diferentes, niños que tienen diferentes cualidades, diferentes estilos de aprendizaje, algunos tienen deficiencias, ¿verdad? Entonces tenemos que, sobre todo, amarlos, gustar trabajar con ellos. También algunos tienen una buena conducta, otros no, pero la persona que quiere ser un voluntario tiene que gustar trabajar con ellos y tolerar unos a otros, como dice la Biblia. Tiene que ser una persona que esté en crecimiento con Jesús, o sea, que no es una persona que no va a dejar, que va a dejar de leer la escuela sabática o que va, o que va a dejar de asistir a los cultos. Tiene que ser una persona que siempre esté en crecimiento espiritual, una persona que ore y que haga su culto personal. Y por supuesto, tiene que ser un modelo de crecimiento espiritual porque los niños observan. Los niños saben si tú vas a las reuniones de oración, si tú te conectas por Zoom con tu iglesia, si das ofrenda, los niños observan y los padres también. Por lo tanto, tiene que ser una persona que tenga estas características. ¿Qué puedo yo desarrollar en el voluntariado? Bueno, que se familiarice con la cultura de los niños y jóvenes. Y esto es importante, aunque la persona nació a un tiempo diferente, tenemos que conocer que hoy día los niños son diferentes, pero la cultura, pero los principios bíblicos son firmes. ¿Ok? Hay que aceptar algunas cosas que han cambiado, la tecnología, entre otras cosas, el usar el celular para buscar respuestas y preguntas, pero necesariamente la persona tiene que familiarizarse con la cultura de los jóvenes. Buenas destrezas de comunicación. Se espera que la persona pueda comunicarse, use un lenguaje apropiado, no malas palabras. Acuérdate que los voluntarios no son policías que van a estar allí controlando la disciplina. Los voluntarios están para ayudar, dar una clase, ayudar en la disciplina, ayudar en los trabajos, pero ellos necesitan una buena comunicación porque ellos también tienen que dar un mensaje de Dios. Buena destreza, relaciones personales, o sea, tiene que llevarse bien con las personas, con los padres, porque ningún niño o adolescente quiere estar en una reunión cuando hay una persona que ha maltratado a su familia. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con las relaciones personales, porque si tú peleas con una mamá, es muy seguro que ese niño no va a querer ir al club o a la escuela sabática. Hay que cuidar el ambiente, ¿cierto? En una iglesia donde hay problemas, que se están peleando por los cargos, o en la iglesia hay una división, un grupo aquí, otro grupo allá, el líder de niños, de aventureros y de conquistadores tiene que mantenerse del lado de Dios, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que en las iglesias a veces hay un problema, un grupo quiere dominar la iglesia, otro grupo quiere dominar la iglesia, tú tienes que estar del lado de Dios. Que se maten por los cargos, que se peleen ellos, tú del lado de Dios y cumple con tu trabajo para Dios. Tu Dios es tu jefe, tú sigues a Jesús. You follow Jesus, tú tienes que seguir a Jesús. Porque como te digo, a veces en las iglesias hay problemas, ¿no es cierto? Entonces hay personas que dominan toda la iglesia, pero tú trabaja para Dios. Por eso yo evito muchas cosas. Buen sentido del humor, pero no llevar a chistes groseros o chistes en doble sentido. Un líder y alguien que quiere trabajar con los niños y jóvenes debe estar lejos de contar chistes eh, en doble sentido o de burlarse de las cosas de Dios. Mucha paciencia, ¿verdad? Como hemos dicho, tiene que ser una persona que ama a los niños, porque el trabajo no solamente que realizamos con los niños, sino con los padres. A veces hay padres que piensan diferente. Te lo digo por experiencia, ¿no? Cuando yo doy los seminarios, no lo doy
como cuento de Disney, te cuento la experiencia. Hay padres que piensan diferente. Hay padres que creen que no que solamente quieren que sus niños aprendan de Dios los sábados, ¿cierto? Hay padres que tienen diferentes ideas. Hay padres que a mí me han dicho, no les digas que no deben comer carne porque yo no puedo ser vegetariana. Entonces yo le digo, si estuviera en tu casa no le enseño, pero estoy en la iglesia, tengo que enseñarlo. Yo no creo en Elena de Juan, no le mencioné citas de Elena de Juan. Entonces yo digo, si estuviera en tu casa lo haría, pero estoy en la iglesia. Hay que tener mucha paciencia con los niños y con los padres y por supuesto tener una experiencia. Una experiencia, las personas deben tener una experiencia. La experiencia hay que entenderla a veces también que es un proceso. Yo tenía 15 años, no tenía experiencia tratando con niños, pero yo había crecido en la iglesia. Así que la experiencia fui acumulándolo a través del trabajo por años. ¿Qué pasos tengo que implementar un programa efectivo para el reclutamiento de voluntarios? ¿Qué pasos? Primero, reclutar. Tú tienes que decidir cómo vas a reclutar, si tú vas a hacer una encuesta. Mi papá tiene una costumbre, él siempre ha sido, él era director de obra misionera, y entonces él mandaba hacer una encuesta en qué tú quieres trabajar, eh, para dar estudios bíblicos, repartir folletos. Entonces, nosotros podemos hacer una encuesta donde se le invita a las personas a trabajar como maestro de escuela sabática, líder de aventureros, o líder de conquistadores, relatar una historia. Entonces, esa forma tú tienes que ver cómo tú puedes evaluar. Se necesita buscar voluntarios y se seleccionan los voluntarios. Ahora, nosotros estamos en la iglesia adventista, por el 100% de nuestros voluntarios deben ser personas adventistas. Y no porque seamos egoístas, pero una persona que no es adventista no puede dar un mensaje correcto, ¿verdad? Hace algunos años en un club invitaron a una mamá a dictar una clase y la señora vino con sus collas bien pintada, con sus anillos, su brazalete. Entonces se hizo observaciones, porque no solamente era su aspecto físico, sino que muchos de los consejos que ella dio no estaban en armonía con la Biblia. Entonces es necesario tener en cuenta esto, porque las personas que no son de la iglesia no conocen la Biblia al 100% y los pensamientos del espíritu de profecía. Por supuesto que a esta señora las apariencias físicas no estaban en armonía con la Biblia y el mensaje que ella dio tampoco. No estaba en armonía con lo que, a pesar que era una persona tenía un doctorado, una maestría, no cumplía con los requisitos. Entonces, cuando tú tengas que reclutar a una persona, debe ser 100% adventista y, por supuesto, esa es una de las características principales que debemos tener. La persona tiene que estar en armonía, ¿no es cierto? Obedeciendo los mandamientos de Dios, diezmando, asistiendo a la iglesia. La persona que tú vas a elegir debe por lo menos haber estado 6 meses en la iglesia para que la gente la conozca, ¿verdad? Porque si no, tenemos problemas cuando elegimos personas que piensan diferente. Por ejemplo, hay personas que no aceptan a Elena de White. Las personas tristemente eh, no pueden ser parte de un club o de una escuela sabática, sino diezma, ¿verdad? Es un paso indispensable. Y si trabaja en sábado. ¿Cierto? Hemos tenido muy buenas personas pero tristemente algunas de estas personas trabajan en sábado, entonces no pueden ser líderes dentro del club de aventureros, de conquistadores y de la escuela sabática. Nosotros reclutamos para un ministerio, no para un programa. O sea, no creas que la persona está ahí preparada, está sido llamada para que te ayude en los programas, sino para que esa persona ayude a conservar a los niños dentro de la iglesia con mensajes apropiados. Cuando tú reclutes voluntarios, tú tienes que hacer un llamado público, o sea, tiene que la junta de iglesia saber que tú estás seleccionando personas. Puede ser por escrito, como te digo, una encuesta, tú entregas a los hermanos de la iglesia
en un servicio en la iglesia entrevista a otros líderes, ¿no es cierto? Comparte testimonios de otros voluntarios. Yo mismo fui un voluntario cuando yo empecé. Todos hemos sido voluntarios. Alguna vez alguien nos ha invitado a ser parte de un club, parte de la escuela sabática de niños o parte del club de conquistadores. También ustedes pueden usar dramatizaciones. O sea, la persona se le da una parte. eh, hacíamos, por ejemplo, un drama, se le daba a las personas y entonces ahí veíamos si la persona estudiaba o no estudiaba, ¿no? Aparte, eso ayuda mucho, porque si la persona no se prepara para una parte, es muy difícil que se prepare para ahí, así tú lo vas eliminando, ¿no? Si la persona no se preparó, mira, no tuve tiempo, yo digo, pero tú tuviste 6 días para esa parte. A mí cuando me dieron la historia, me la dieron y me dijeron, tal día tú lo haces. Entonces, le dieron a muchas personas, por supuesto, ¿no? Y entonces, yo busqué mis figuras, mis ilustraciones, como yo recordaba que me habían enseñado, y entonces cuando salí no tuve ningún problema, ¿no? Pero eso es importante, la responsabilidad. Puedes hacer una presentación digital, o sea, tú puedes, usar la tecnología o PowerPoint para explicar a las personas qué es lo que ellos van a hacer. Puedes presentar videos de personas que alguna vez han sido reclutadas. Es necesario llamar a los candidatos para que ellos sean parte, saber quiénes son. Y algunas veces los niños pueden escogerte de acuerdo al trato que ellos tienen con otras personas, quienes pueden ser también voluntarios, ¿no? A veces que los niños, sobre todo los juveniles, los adolescentes, a veces se les pregunta quién quiere ser tu líder y ellos eligen personas que pueden ayudarte en las diferentes actividades y programas que realices. Siempre cuando uno recluta voluntarios tiene que tener una lista de cuál va a ser el trabajo. No es bueno lanzarlos al agua si ellos no saben nada. En algunos resulta, en otros no, pero para que las personas no se desanimen, es bueno tener un escrito, qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer. O sea, cuál va a ser su trabajo en sí. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando a mí me dieron para contar el tercer día de la creación, a mí no me dieron figuras, me dieron solamente la historia y yo estaba perdido. Pero entonces reconozco que si la persona me hubiera dado las figuras, las ilustraciones, me hubiera dicho el tiempo que tenía que hablar, entonces yo hice todo lo que el papel decía, ¿no? Luego hay que añadir responsabilidades poco a poco, ya que la persona ahora conoce lo que va a hacer, puede hacer otras cositas. No es darle un libro, toma el manual y arréglatelas. No, la persona tiene que conocer el manual, estudiarlo, saber qué es lo que va a realizar. No es toma, lee y lo que te dice aquí lo haces con los niños. Es verdad, las personas tienen que leer, porque soy consciente que si una persona no lee, no sabe qué va a hacer, o cuál es el propósito, cuál es el objetivo de la lección, cuál es el objetivo de la especialidad, cuál es el objetivo en sí de lo que de por qué está haciendo. Las personas necesitan leer, tienen que leer el manual, ¿no? Y a la vez recibir las instrucciones de vida. Uno tiene que ser claro, honesto y conciso. O sea, hay que decirle la verdad. Mira, este grupo de niños necesitan esto, este grupo de niños tiene este problema, contamos con este presupuesto, pero sabemos que tú nos puedes ayudar, ¿verdad? Eso siempre tiene que ser claro, honesto y conciso. La persona nunca debe quedarse sola, siempre la persona, el líder tiene que estar con la persona que ha sido seleccionada para voluntario. Eh, si uno quiere, puede enviar cartas, esto ayuda mucho a las personas, leer siempre un estímulo y siempre también tiene que ser una persona abierta para que reciba la respuesta si la persona va a querer o no va a querer ser un voluntario. Porque ¿qué sucede? Que la primera vez se asusta, ¿verdad? Al ver tantos niños, tantas caras, los nervios, la historia, las figuras, cómo se pegan, cómo hago, qué sigue, qué canto uso. Entonces la persona necesita a veces un tiempo para que piense y razone, porque al principio nadie nace sabiéndolo todo.
Entonces necesita una ayuda, una orientación y para eso estamos nosotros. Siempre ten en cuenta que es más fácil conseguir 3 voluntarios en un grupo de 8 que en un grupo de 200. Y eso es, o sea que cuando tú elijas, trates de buscar voluntarios, no tengas 50 personas porque se te va a hacer difícil. Siempre busca un grupo pequeño y de ahí vas seleccionando, pero tienes que darle oportunidad a todos. No preferencias. Nunca un líder tiene que mostrar preferencias. Y eso es indudablemente que es un punto importante. El trabajo en la iglesia no es de gente seleccionada, o porque son profesionales, o porque son médicos, o porque es el hijo del pastor, o porque es la esposa del pastor, o porque es familia del pastor, ¿no? A través de los años he encontrado que algunas iglesias actúan así, o porque son del mismo país, o porque soy dominicano, o porque soy peruano, porque soy argentino, entonces hay que darle a ella y a esta no. No, tenemos que actuar siempre como Dios actúa. Dios da su amor a todos, por lo tanto no podemos ser selectivos con la gente, ¿verdad? Me ha tocado cuando vine a este país que me dijeron, ¿usted es profesional? Y yo le dije, sí, yo tengo una maestría, estudié para ser maestro en una escuela, en una universidad adventista. Ah, me dijo, te lo voy a considerar. Pero yo he trabajado con personas que no sabían leer. He trabajado con personas que no tenían una maestría o un doctorado, o he trabajado con las personas, no hay ninguna diferencia, ¿no? Pero son puntos de vista que tú tienes que considerar y no cometer el error de mostrar preferencias o tachar personas por ciertas condiciones que Dios no aprueba. Nadie es más importante porque es del mismo país o por la educación o porque tiene un doctorado, una maestría, o porque es familiar de alguien en la iglesia. Pensar así motiva a las personas a Dios no va a aprobar un trabajo así, por supuesto. Donde nosotros vamos a reclutar voluntarios, los padres de los niños, ¿verdad? Miembros de la iglesia, tiene que ser 100% adventista y puedes utilizar otras personas de la iglesia adventistas, eh, eh, otros recursos locales que puedes tener para clases, recursos o financiamiento. Hay personas que también pueden ser que no sean de la iglesia, pero te pueden ayudar dando donaciones, ¿verdad? Eso también se ayuda mucho. Nosotros, cuando trabajábamos en la Escuela Cristiana de Vacaciones, había una señora que no era dentista, que tenía una escuelita y ella nos regalaba cartulina, nos regalaba crayola, goma, y a ella la consideramos parte de nuestro grupo de personas y al final le enviábamos una tarjeta, un libro, por la ayuda que nos daba. O sea, tú puedes buscar también ese tipo de personas que son donantes. No los donantes no necesariamente tienen que ser adventistas, ¿verdad? Pero todo tiene que ser correcto. Porque recuerdo mucho un hermano en la época cuando se hacía la recolección anual, que se pedía dinero, había un señor que le quería dar 10 cajas de cerveza. Y entonces el hermano decía, no, yo no puedo aceptar eso. Porque nosotros no podemos romper los principios de la iglesia, ¿no? Así que tenemos que nosotros realmente buscar personas 100% adventistas, como te digo, porque es necesario y es importante que se continúe con el ejemplo para los niños. Una persona que viene maquillada, que usa joyas o que sus pensamientos son diferentes, no va a poder cumplir con los requisitos que se pide y los niños observan y miran, ¿no? Y eso como te digo, invitaron a una señora que estaba enjollada, con maquillaje, con sus anillos, sus brazaletes, y entonces las niñas el siguiente sábado querían venir con lo mismo y los padres hicieron observaciones, ¿verdad? No solamente por la apariencia, sino por el mensaje que ella dio. Así que no hay que meterse en líos porque a veces invitamos médicos que no son adventistas, ellos recomiendan a los muchachos usar preservativos o tener relaciones antes del matrimonio y entonces tú te metes en un lío por buscar personas que realmente no son personas que apropiadas, ¿no? Aún así hay que tener mucho cuidado. Recuerdo una vez que unas hermanas de la iglesia invitaron a una señora a dar una clase de noviazgo. Los niños tenían 13, 14 años.
y ellas no midieron las consecuencias. Seleccionaron a esta persona porque sí, tiene experiencia y todo, y al final los niños de 13 y 14 años cuando terminé el seminario se buscaron novio entre ellos. Y los papás hicieron un lío en la iglesia porque los papás tenían 13, 14 años, pero el mensaje que ellas dieron fue un mensaje equivocado. Entonces uno tiene que saber qué cosas y en qué momento va a necesitar las personas. Bueno, el segundo paso para crear, tú los has seleccionado primero, luego tienes que investigar. Tristemente tenemos que hacer el papel de detectives. Hay que conocer al voluntario, verificar al voluntario y riesgo y manejo. ¿Qué quiere decir eso? Como las iglesias han tenido problemas con eso del abuso infantil, uno no tiene que confiar en nadie, ni en el pastor, ni en la esposa del pastor, ni en el hijo del pastor. Hay muchas historias que son reales, que han pasado aún en nuestra iglesia adventista, ¿verdad? Unos niños de aventureros estaban siendo abusados sexualmente de unos niños de conquistadores que fue en un campamento. Hay un director de música que dirigía el coro infantil, estaba abusando de unos niños de la iglesia. Un anciano de iglesia estaba dando estudios bíblicos a una familia y este estaba abusando sexualmente de una de las niñas que estaban siendo sus padres dando estudios bíblicos. Así que cuando uno tiene que investigar, claro, para eso no es que te vas a ir a preguntar a los vecinos. No, hay una hoja que hay una página que la iglesia tiene donde las personas ponen sus datos, no importa si son legales o ilegales en Norteamérica, la persona llena sus datos, ahí se le investiga si la persona no tiene un antecedente policial o un antecedente de abuso infantil. Hay hermanos que son buenos dirigiendo a los niños, muy colaboradores, pero en el pasado han mostrado violencia doméstica hacia su esposa o hacia sus hijos, entonces automáticamente no se puede trabajar. Y uno no puede correr el riesgo de decir, bueno, pero eso pasó hace 2 años y ya Dios ha perdonado. Sí, pero tú no puedes saber si esa persona puede reincidir en lo mismo. Entonces uno tristemente tiene que obedecer lo que se dice. Y tristemente porque nosotros sabemos la persona puede estar arrepentida, pero tú no sabes si puede volver a reincidir en el mismo error. Entonces, para evitarse, porque si supongamos que esa persona le dices, no, hay que perdonarla, que sí, pónganla. Si esa persona apega o abusa de un niño, en la policía cuando haga las investigaciones va a decir, pero usted sabía que en el pasado esa persona lo hizo. Ahora, usted no es nadie para decir que esta persona no iba a reincidir. Y esto ha pasado en muchos casos y en muchas personas que han cometido este error. Aunque la persona tenga talento y habilidades y pueda colaborar, pero si esa persona ya en el pasado ha tenido un problema, entonces automáticamente esa persona tienes que sacarla de tu lista de voluntarios. Porque corres el riesgo, corres el riesgo de que esa persona pueda reincidir en el mismo error. Y si reincide en el mismo error, ¿no es cierto? La policía va a venir y va a dar por sentado que tú sabías y la iglesia sabía. O sea, estas cosas tienen que ser bien, bien claras. Entonces tú llenas el formulario, te toman las huellas, verifican tu pasado y entonces de ahí, entonces ellos dicen el récord está limpio de problemas, entonces la persona puede trabajar de voluntario. Y no hay en este aspecto, nosotros no podemos confiar en nadie. Ni en el pastor, ni en la esposa del pastor, ni en el hijo del pastor, ni en el anciano, ni en el diácono, ni nadie. Tristemente, las tentaciones son muy grandes y cualquier persona puede fallar. Y te lo digo por experiencia, ¿no es cierto? Pudimos observar un anciano de iglesia muy talentoso, muy colaborador, pero él estaba dando estudios bíblicos a una familia y las 2 niñas que estaban recibiendo los estudios bíblicos, porque él era muy inteligente, él daba estudios bíblicos para los niños y daba estudios bíblicos para los padres. Entonces en eso él estaba abusando, tocando sexualmente a la niña, a las 2 niñas. Y tristemente esta familia
no se bautizaron y así como se bautizaron se fueron de la iglesia. El hermano se le quitó del cargo, él tuvo que salir del cargo, ¿verdad? Y si nadie pensó, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía ya esa reincidencia, la esposa y los hijos conocían, pero ellos no hablaban. Entonces, él estuvo en contacto con muchos niños y tristemente esto ocurrió, ¿verdad? Hay un gran dilema. A veces los que pueden trabajar no lo hacen y los que no deben ayudar están dispuestos a trabajar, ¿no? Esto sucede, a veces las personas que tienen talento, a veces nosotros mismos a veces somos guías mayores o tenemos, pero no quieren trabajarlo. Y eso hay que aceptarlo. Hay maestros de escuela, yo soy maestro de una escuela y a mí me gusta así trabajar con los niños, pero hay maestros de escuela que ellos solamente quieren ver a los niños de lunes a viernes, pero el sábado quieren estar libres de cualquier trabajo de los niños. Y eso hay que aceptarlo. Los que a veces, los que quieren trabajar no quieren hacerlo y los que no deben ayudar están dispuestos a trabajar. Pero tienes que mantenerte leal a lo que estamos diciendo, porque es una cosa seria. Si algo ocurre con los niños, primera persona que van a pedir su cabeza, como decimos, es a la persona que eligió. ¿Cómo decidir qué voluntarios aceptar? Como te digo, hay que investigar su vida espiritual, si es una persona que no trabaja en sábado, si está diezmando, si viene a los cultos, es una persona, ahí tú tienes que elegirlo, ¿no? Necesita un entrenamiento previo, un entrenamiento eclesiástico. Quiere decir que las personas que están enseñando a los niños deben recibir, conocer las 28 doctrinas, ¿verdad? Porque a veces las personas tienen ideas erradas porque no les enseñaron, ¿verdad? También tiene que tener un entrenamiento educativo, o sea, qué método va a usar, cómo va a ilustrar la historia y también un entrenamiento de cómo va a hacer su trabajo. O sea, estos tres entrenamientos son bases para una persona que es voluntaria, necesita conocer lo que la iglesia piensa, por qué diezmamos, por qué no comemos carne de puerco, por qué no bailamos, por qué no usamos tatuajes, porque esas cosas las personas tienen que conocer. Puede tener una experiencia previa, debería tener una experiencia previa, especialmente con los niños y jóvenes, para que sepa con qué persona va a trabajar. Puede ser una persona que tenga algunos intereses especiales como hobbies, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace algunos años atrás, muchísimos años atrás, había una hermana que hacía manualidades, flores y cosas así. Entonces ella la incluimos dentro del staff porque esas habilidades ella las enseñó a los niños. También sus expectaciones, lo que ellos esperan obtener de este ministerio. Ellos quieren trabajar para Jesús, ¿verdad? También hay que ver los miedos que estas personas tienen, qué es lo que le preocupa. A veces dicen, no, yo creo que los niños no me van a hacer caso o los padres no me van a aceptar, ¿no? Sus preferencias, algunos especifican las tareas donde prefieren estar, mira, a mí me gusta más hacer craft con los niños, o a mí me gusta más ir a los paseos con los niños, entonces tú puedes utilizarlo en los diferentes donde ellos les guste. A mí me gusta contar historia a los niños, me gusta regalarle a los niños, entonces estas personas pueden ser voluntarias. Otras áreas que puedes investigar, también las referencias formales, como te digo, llenar el formulario para voluntarios que le ofrece la conferencia y sea aprobado. El background check, que es para personas mayores de 18 años. De preferencia, siempre los voluntarios deben ser personas mayores que sean adultas y siempre el mínimo 2 personas, ¿no? Por grupo. Pero, como te digo, hay formularios porque la persona que va a trabajar con los niños tiene que llenar este formulario donde se va a investigar el background, que es lo que te dije yo, que investigan las huellas, si en el pasado la persona hizo violencia física a un niño, a una mujer, entonces todo eso sale en ese récord, y entonces la iglesia dice, esta persona sí debe trabajar, esta persona no. No se puede eliminar el background check, que es lo que la conferencia dice. Porque si una persona, como te digo, en el pasado ha cometido un abuso, tú no puedes decir que mañana no lo puede hacer. O sea, toda persona tristemente tiene que ser investigada, puede trabajar en cualquier área menos con niños.
Y esto es algo que ha sucedido, ¿no? Había aquí en Estados Unidos, conocimos una pareja, la hermana tenía una niña y ella se buscó otro compromiso y él estaba abusando de la niña. Así que los dos se fueron, bueno, se separaron y él se fue para el Canadá. En el Canadá, en una oportunidad, se llegó a esa iglesia y se le encontró a él que estaba con otra muchacha que tenía una niña. Entonces se le comunicó al pastor, ¿no es cierto? Y él estaba trabajando con los aventureros. Entonces se le comunicó al pastor lo que había pasado en Norteamérica. Entonces la iglesia no hizo el background y se comprobó que el hermano también había estado abusando, no solamente de la hija de la novia, sino de algunos niños del club. Entonces necesariamente se tiene que hacer un background check, ¿no es cierto? Para todas las personas, que especialmente para aquellos que son voluntarios. El investigar o hacer selección cuidadosa puede simplificar la colocación de voluntarios y ayudar a asegurar que usted coloque al mejor candidato voluntario en cada posición. Claro, cuando tú investigas o seleccionas, la investigación te dice esta persona sí, esta persona no. Porque si tú entre los voluntarios estás poniendo una persona que ha tenido un pasado de abuso, entonces ya esa persona va descalificando. Entonces van quedando personas que no han tenido ese problema. Porque cuando te digo, cuando la policía llegue a la junta de iglesia o al pastor y le diga, usted seleccionó a Carlitos, pero Carlitos tenía antecedentes y usted sabía, porque en el background, ahí está que él tenía ese problema, la iglesia va a perder millones de dólares por un error o porque se pensó que ese hermano no iba a cometer ese error. También hay que reconocer que el establecimiento en un proceso básico de selección ayuda a reducir el riesgo y proteger la reputación y el personal de la organización. Cuando tú haces el background a todas las personas, tan proteges no solamente al niño, ¿no es cierto? De vivir una vida, de haber sido abusado dentro de su iglesia, sino también proteges la iglesia adventista, ¿no? La iglesia, en un artículo que yo leí hace algún tiempo, tiene 20 millones de dólares en demandas en Norteamérica. 20 millones. ¿Te imaginas cuántas iglesias se han podido construir con 20 millones de dólares? Pero por errores, ¿no es cierto? Que no se ha investigado a los voluntarios, ¿no? Eh, se ha perdido 20 millones de dólares. Imagínate la Iglesia Católica cuántos millones tiene. Y si yo te recomiendo que veas, ¿no es cierto?, los videos que están en YouTube las, de cómo los niños han sido abusados en estos países, eh, y encuentras en diferentes iglesias en las experiencias de esas personas, cómo se produjo el abuso y cuánto se está perdiendo en las iglesias, tristemente porque una persona abusó de un niño, ¿no? Le afecta la vida espiritual de un niño, le afecta su vida emocional, su vida de adulto. Y eso Satanás busca porque Satanás quiere que los niños tengan malas experiencias en las iglesias para que se alejen de Jesús. Y tristemente no solamente se aleja el niño, sino la familia. Porque muchos de los videos que he podido observar de personas que han sido abusadas, no solamente se han alejado los hijos, sino también los padres. Y inclusive hasta han traído problemas a la familia, porque los padres acusaban al niño de que él era el que provocaba cuando era un niño inocente. Entonces hay cosas que tenemos que obedecer, ¿no? Dios perdona, sí, pero las consecuencias se pagan y eso tenemos que decirlo. En la Biblia encontramos casos de personas que han sido abusadas. El caso de la hija de David, ¿no es cierto? Encontramos de Dina, la hija de Jacob, ¿no es cierto? Que fue abusada simplemente porque no anduvo en buenos caminos, ¿no? Amar y Tamón, por ejemplo, ¿no? Muchos casos así, el mismo José, que la esposa quiso abusar. No hay que confiar de nadie, ni de hombre, ni de mujer, ni del pastor. No hay que confiar en nadie. En asuntos tenemos que ser bien claros en este aspecto porque nosotros vemos caras, pero no vemos los corazones, como se dice. Manejo de riesgo, hay que establecer procedimientos eficaces de supervisión para los voluntarios. O sea, no es darle, toma este manual y arréglate. No, la persona tiene que estar en cada reunión cuando la persona está hablando.
Cuando yo llegué a una iglesia, me dijeron, ¿tú eres maestro? Sí, yo no tenía los 6 meses de estar en esa iglesia, pero la iglesia necesitaba un maestro. Entonces la hermana me dijo, te voy a evaluar. Y yo tenía experiencia y era con una persona conocida, no era una persona que no me conocía. Ella inclusive había llevado seminarios conmigo de la conferencia, pero yo me cambié de iglesia. Entonces la hermana me dijo, voy a hacerte una clase modelo. Esta es la historia que te toca. Entonces la hermana me supervisó las clases, ¿verdad? Se tiene que orientar y entrenar a los voluntarios antes de que comiencen el trabajo. Tú tienes que decirles qué van a hacer, cómo se hace, hacer un ejemplo, ver videos, solicitar a los voluntarios que firmen acuerdos de voluntario y acuerdos de responsabilidad. Y esto es importante porque, como te dijimos, no solamente es el background, sino que las personas tienen que saber que al niño no se le pega, al niño no se le grita, no se le tira la silla, no se le jalan las orejas. El voluntario tiene que saber que tiene que enseñar como la Biblia dice y como el espíritu de profecía, que no puede no puede hacer bailes y esas cosas. Tiene que la persona voluntaria conocerlo, ¿no? Y saber qué cosas puede y qué cosas no puede hacer, ¿no? Porque, y eso es bien importante porque nos evitamos en un lío, ¿no? Recuerdo hace muchos años una amiga me estaba contando, no pasó en Norteamérica, que buscó una hermana para que le ayudara, ¿no? Y la hermana vino y ayudó y de repente los niños no hicieron caso y dijo una palabrota. Silencio y dijo la palabrota. Entonces la hermana tuvo que decirle que esos no son métodos porque ella no le había enseñado. Ay, hermana, yo no sabía, ¿no? Bueno, también actualiza la cobertura de seguro para tus voluntarios, porque acuérdate que si sucede un accidente en la iglesia, la persona no puede hacer una demanda, ¿no es cierto? O si la va a hacer la demanda, tiene que eso ser bien perenne. Toda actividad que se haga con niños y con los padres tiene que tener el permiso de la Junta, especialmente cuando son actividades fuera. Hay que siempre revisar las restricciones y regulaciones concernientes a los niños de tu estado. O sea, por ejemplo, debe haber siempre 2 adultos, no puede haber una sola persona. A veces a mí me ha tocado estar solo, he tenido que llamar a una diaconisa o una mamá que se quede conmigo durante el programa. Entonces los voluntarios necesitan personas porque si hay alguna acusación es importante eh, que la persona esté con un adulto, ¿verdad? Acuérdate que los voluntarios no deben llevar al baño al niño. Si lo llevan al baño se quedan en la puerta de afuera, no en la puerta dentro del baño. No pueden limpiarles las nalgas, no pueden agarrar sus partes íntimas, necesitan en ese caso la ayuda de los padres, ¿verdad? Esos son pasos también que tenemos que entender. No podemos usar el papel higiénico para limpiarle las nalguitas a los niños, ¿no es cierto? Y un profesor no puede llevar a las niñas al baño de varones, pero tiene que ser una maestra, pero como te digo, son cosas que los voluntarios tienen que saber. Bueno, primero los reclutamos, los investigamos y ahora sigue el entrenamiento. Hay que capacitar a los voluntarios. Ellos tienen que saber qué pueden hacer, qué no pueden hacer. El entrenamiento al voluntario le brinda la dirección, las habilidades que necesitan para llevar a cabo sus tareas asignadas. O sea, el voluntario va a saber qué es lo que va a realizar, cómo va a trabajar, qué cosas debe evitar. Acuérdate que las personas vienen con diferentes formas en que han sido educados. Algunos le jalaban las orejas, otros le daban palos, y entonces la gente trae sus experiencias, pero esas experiencias no podemos aplicar en la iglesia, no podemos pegar al niño, gritarlo, tirarlo a la silla, empujarlo, echarlo de la clase. Tiene que ver, todos esos entrenamientos son apropiados. Eso significa que tú necesitas por lo menos unos 3 meses para darle entrenamiento a las personas en diferentes áreas, hasta que la persona coja experiencia y sepa qué es lo que va a hacer. Acuérdate que no es darle el manual, arréglatela. No, es que la persona tiene que trabajar con una persona de experiencia. Bueno, ya los hemos reclutado, los hemos investigado, no tienen antecedentes. Si alguno tiene antecedentes, no puede trabajar. Puede trabajar en otro ministerio, pero no con niños y adolescentes. Ahora tú lo has capacitado, ahora el último paso es no los abandones, ¿no?
Ahora que ya son parte del grupo, tú no puedes abandonarlos, hay que comunicarse con ellos, no hay que cansarlos, o sea, no lo llenes de tantas actividades y hay que también reconocer sus esfuerzos. Hay que tratar a los voluntarios con respeto, ayudarlos a sentirse valorados, hay que darle estímulos positivos. Hay que decir, estás haciendo un buen trabajo, este chocolate es para ti por el trabajo que tú has asignado, ¿verdad? No lo dé por sentado o asuma que están disponibles. Ellos necesitan sentirse valorados. Hay que reconocer que a veces estas personas cuando están empezando se sienten agotados e inclusive pueden enojarse, pueden ser un poco hostiles, violentos, pueden perder la energía, están cansados, tanta actividad, toda una semana de oración con los niños, el campamento, que buscar la comida, o que la escuela sabática, que los craft, que hay, que la hora, que el clima, entonces pueden perder la satisfacción e inclusive hasta la falta de sentido, se pueden marear. Entonces es necesario que si ellos muestran estas señales, eh, tú tienes que estar con ellos, tratar algo nuevo, delegarle tareas, darle unos días de descanso, hay que celebrar sus logros y incluyendo algunos necesitan más consejos y más entrenamiento, porque no es fácil para una persona nueva estudiar su escuela sabática, estudiar la lección de escuela sabática de niños, estudiar la clase de los aventureros, que tiene que hacer actividades para reunir fondos, que tiene que organizar el campamento, eso es mucho. Pero las personas que tenemos experiencia sabemos cómo controlar el estrés, pero las personas que son nuevas se chocan con mucho trabajo o con respuestas negativas. Entonces se necesita perseverancia y mucho apoyo. Bueno, hay que reconocer los esfuerzos de ellos, darles las gracias, es más fácil, barato y resulta puede ser hasta mágico decirle gracias a una persona. Reconozca el trabajo del voluntario, puedes pegar su foto en el noticiero de la iglesia, estas personas están haciendo un trabajo en el Club de Aventureros, en la Escuela Sabática, Conquistadores, en Facebook, lo puedes sorprender quizás con una fecha de cumpleaños o un día festivo, el día del maestro, el día del conquistador, y le puedes regalar unos lapicitos, unos regalos a los líderes, porque nosotros también necesitamos estímulos positivos. Se puede organizar un programa, el cumpleaños, tarjetas, pequeñas recompensas, lo que está de acuerdo a tu consideración, un almuerzo, una pizza, ¿verdad? Todo de acuerdo a lo que tú desees, ¿no? También hay que, cuando tú eres un líder, tienes que conocer los voluntarios que fueron elegidos el año anterior, saber lo que pasa con ellos. Siempre hay que conversar con ellos, posiblemente algunos ahorita estamos en pandemia, necesiten comida, materiales, pagar la renta. Entonces tú puedes ayudar a trabajar con tu pastor de la iglesia en estos asuntos. Eh, También es bueno saber, reconocer que ellos necesitan elogios del parte del pastor. El pastor tiene que conversar con él y decirle que vaya, los visite, les haga elogios. También se puede organizar una fiesta y buscar alguna manera de reconocerlos públicamente. Cuando se hace la clausura o la iniciación del club o el 13º sábado o el momento infantil, hay que hacer un reconocimiento de las personas que están trabajando y esto los motiva a ellos, se sienten bien, se sienten que su trabajo es aceptado y esto ayuda mucho. Acuérdate que las personas que trabajan voluntario ahorran no solamente el dinero, sino medios, ¿no? Es necesario que esa persona está dedicando un tiempo para el servicio a Dios, edifica, planta y ciega la vida de los niños y en cualquier línea de trabajo Dios va a ayudar a esas personas. Como te digo, la elección de voluntarios es necesaria porque necesitamos manos que nos ayuden. No puede ser el mismo grupo de personas que por años estén dirigiendo la iglesia. Una cosa es tener un ministerio y otra cosa es tener un grupo seleccionado de amigos que manejen el trabajo con los niños. Necesitamos buscar a las personas nuevas, se tiene que seleccionar con cuidado
se tiene que entrenar, se tiene que dar, enseñar, pero sobre todo también esas personas tienen ideas nuevas, innovadoras, apoyarles en todo el trabajo. Recuerda que todos nosotros trabajamos para Jesús. Alguna vez hemos sido voluntarios y hemos podido avanzar con un ministerio, algunos de toda una vida, ¿verdad? Yo tengo más de 37 años, 38 años enseñando a niños en la iglesia y empecé como un voluntario cuando una hermana me invitó a contar una historia el tercer día de la creación y desde allí no he parado. Tuve que aprender, tuve que entrenarme, tuve que buscar entrenamientos, me mandaban entrenamientos hasta que pude, ¿verdad? Ahora los tiempos han cambiado, pero ahora la iglesia exige más a los voluntarios que sean personas cristianas, ¿no? Que guarden el sábado, no trabajen el sábado, que diezmen, crean en el lema de Kwai, personas que conozcan las 28 doctrinas, que tengan un background, que no tienen que tener ningún antecedente y por supuesto un trabajo eficiente. Que Dios nos ayude, necesitamos mucha oración, orar por las personas para que puedan trabajar y nosotros podamos así lograr la meta, ¿no es cierto? Porque una persona que trabaja con nosotros nos ayuda a guiar a los niños y adolescentes a los pies de Jesús. Simplemente eso es lo que necesitamos, personas que nos ayuden. Porque pues, si Dios quiera, nosotros no nos vamos a otra iglesia o vayamos a otro lugar, las personas pueden ocupar ese lugar y continuar el trabajo y no desaparecer. ¿No? No hay que menospreciar a nadie por el país, por la cultura, si es profesional, si tiene una maestría, un doctorado. Para Dios, Dios ve el corazón de las personas y a veces uno aprende grandes lecciones de personas que no tienen tanta instrucción, ¿no? Académica. Esa persona tiene una experiencia con Dios. A mí me ha tocado trabajar con personas que no saben leer y escribir, pero que hacían un trabajo bueno para Dios. Personas que no tenían recursos, ¿no? Conocí una viejita que ella hacía sus figuritas de los periódicos, buscaba figuritas en los periódicos para contar sus historias. Y trabajos así nosotros podemos realmente comprender y trabajar. El reclutamiento y selección de voluntarios requiere mucha oración, mucha dedicación, mucha entrega, mucho entrenamiento, pero sobre todo recordar que nosotros estamos trabajando para Jesús. Aunque la iglesia esté dividida entre un grupo y otro, tú estás del lado de Dios. Que Dios nos ayude y podamos nosotros seguir en el trabajo misionero. Y tenemos muchos más seminarios que ustedes pueden llevar donde van a aprender más acerca de un trabajo eficiente.